La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declaró al programa Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg, de interés legislativo y provincial. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declara de interés educativo, social y cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el programa periodístico Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg, y que se emite desde el año 2000 por la TV Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida con nuestro tema de hoy, que es desde la clásica hasta el folclore. A ver, ¿qué música se escucha en las escuelas? ¿Qué se canta? ¿Qué géneros? ¿Y cuáles no ingresan? ¿Será posible desde la escuela lograr una formación musical abierta, amplia, diversa? Los dejo con esta musiquita y enseguida comenzamos. Pero en tu piecita de lata, esa musiquita del pueblo, esa musiquita tan arrastradita que suena, tan arrastradita, como te acompaña y te mece, como te acaricia, como te devuelve a la vida esa musiquita. Gira con su sombra bailando esa musiquita. Vuela estremecida su falda, vuela estremecida. Desde que recuerdos la salva, mágica y sencilla, llena de temblores dulzones, esa musiquita. En la cara gris del Y ahí estaban juntas Mercedes Sosa, Teresa Parodi, y le damos la bienvenida a Diana Toblieb, nuestra primera invitada de hoy. ¿Qué tal, Diana? Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por estar aquí y bueno, vamos a hablar de música, por supuesto. Vos también fuiste supervisora en jardines maternales, en jardines de infancia, y trabajaste en capacitación docente en temas de música o en general. Cuando era supervisora, no en música, pero después que fui supervisora capacitaba a músicos en universidades o en institutos de formación docente, donde sentía que el docente de música estaba muy solo y necesitaba algún acompañamiento, algún asesoramiento que en jardines maternales no había, porque en realidad sabían de música pero no sabían de niños pequeños. Entonces a mí me encantaba ir por ese lado. Y ahí es donde empecé a llevar la música y la música clásica a los jardines de infantes. Bueno, es todo un tema esto del profesor de música. En general, los docentes de las llamadas asignaturas especiales que están a veces muy aislados, ¿no? Y cuánto pueden aportar justamente al revés cuando están integrados. Vos tenés una propuesta para las escuelas relacionada con la música clásica. Contanos un poco cómo nació. Bueno, esta propuesta nació en una universidad de música donde yo capacitaba a docentes y donde mi materia era la única materia pedagógica que iban a tener. Entonces yo sentía que era una responsabilidad muy grande que con una sola materia pudieran saber de pedagogía y de escuelas. Entonces se me ocurrió pedirle al decano de la facultad de poder hacer una práctica pedagógica en escuelas, y ahí es donde in situ empezó a armarse el proyecto pedagógico de la música clásica en escuelas, con objetivos, con contenidos, con actividades. O sea, fue una planificación didáctica para las escuelas. ¿Hace mucho? Hace 10 años. O sea, hace 11 comenzó digamos, la experiencia, pero después es como que la seguí porque sentía que era un abanico de posibilidades inmensas. Esto
lo hiciste y lo seguís haciendo tanto en ámbitos públicos como privados? Sí, empecé en escuelas públicas como experiencia piloto, donde yo tenía todas las escuelas y no tenía el repertorio ni la función que iba a hacer, que se iba armando. Fue maravillosa la experiencia, que si quieren la pueden leer, está escrita. Ajá. Pero después, sí, continué, hace 10 años que continúo yendo a jardines de infantes, jardines maternales, escuelas de discapacidad, escuelas primarias públicas y privadas, hospitales públicos, museos, por todos lados. Ya hice casi 300 funciones en escuelas, que también es donde más me siento cómoda. Claro, o sea, te llaman y entonces vos ofreces ahí algún concierto. Claro, es un espectáculo. Vamos a ver uno de ellos. Bien los oídos, los ojos, el corazón también para recibir esta música linda. A los grandes también los invito a ponerse cómodos y a disfrutar de esta música clásica. Una vez que te convoca a una escuela, ¿hay algún trabajo previo que haces con ellos o que pedís que hagan o no? En general pido que no, que disfruten de la música. Hay escuelas que me piden saber qué obras van a ejecutar o en qué consiste. Sí, a veces les pido alguna canción, porque en realidad como es didáctico el espectáculo, se presentan los instrumentos en forma general, después cada uno en particular, siempre con una pequeña obra clásica, y se presenta la voz también como instrumento. Entonces a partir de ahí cantamos canciones infantiles para los más chiquititos, y después sí les enseño señas de dirección de orquesta para dirigir, que yo siempre digo que estoy jugando, que yo no soy directora de orquesta, para algún director de orquesta que me vea y que no es la forma correcta o que dirige un director. Yo estoy jugando a dirigir la orquesta, claro, porque es un espectáculo lúdico que lo diseñé especialmente para los más chiquitos, para jugar. Vemos otro entonces y nos seguís contando.
yo elegí a todos estos instrumentos para que me acompañen. Pero vamos a escuchar, vamos a jugar, vamos a bailar, vamos de paseo en un auto feo. Yo les voy a explicar cómo funciona una orquesta. Si quiero que un instrumento empiece a sonar, ¿qué hago? Le doy como la bienvenida, a ver, le doy la mano así. Por ejemplo, yo quiero que todos ustedes aplaudan. Bueno, a ver, vos elegiste esta forma de difusión, ¿no es cierto? Contanos un poco con qué te encontrás. A ver, ¿hay entre los padres o entre los docentes o entre los propios alumnos prejuicios en relación a la infancia y la música clásica? Y sí, porque la música clásica es como una música culta, donde se escucha solamente en auditorios, donde no se puede hablar, donde no se puede aplaudir hasta cierto momento. Y acá yo justamente, como quise difundir la música clásica desde muy chiquitos, la idea era que la disfruten, que jueguen y que escuchen, y que los más chiquititos, especialmente los bebés, puedan manifestarse. Yo a veces les digo a las docentes que los dejen expresarse. Entonces el aplauso espontáneo, el abrazo espontáneo, el baile espontáneo, que ellos me van dando guión como para seguir haciendo. En un momento los invito a soñar que nos vamos en un viaje y los chicos hacen que están durmiendo y que se acomodan para dormir y después salen a bailar sin que yo los invite. Después, cuando los invito, ahí me dio lugar para invitarlos a bailar a todos y hacer rondas en las escuelas con la música clásica. Ahora, se veía ahí un conjunto interpretando instrumentos. ¿Qué instrumentos llevas? Y llevo, voy cambiando a veces, pero en general es violín, violonchelo, teclado, flauta traversa y cantante lírica para presentar la voz. O sea, hay un grupo de músicos. ¿Y esto cómo se financia? Porque hay que sostener un proyecto de estas características. En realidad es como que yo voy a las escuelas que me llaman y cada escuela paga, digamos, el espectáculo. Me encantaría que me llamen y que yo pudiera hacerlo donde pueda, pero en realidad es... ¿Y en el caso de las escuelas públicas? Y juntan o por la cooperadora o le piden a los papás. No tengo límite en cantidad de chicos porque yo manejo, digamos, vengo del área de la escuela. O sea, yo estuve en todos los niveles, entonces me encanta hacer funciones en escuelas donde conozco el lenguaje de la escuela, la organización, los tiempos, las demandas, los lugares que no siempre son los óptimos, pero yo me arreglo en cualquier espacio. Mientras haya un enchufe, yo puedo estar. ¿Y qué repertorio elegís? Y en realidad fui probando y voy cambiando, pero son todas obras clásicas de Mozart, de Beethoven, de Bach, de Tchaikovsky. Trato de buscar obras melódicas, armónicas, que suenen lindo también al oído de los más chiquitos. Y con los más grandes es como que quizás la obra es un poco más larga, les explico quién es el autor. Depende, como entiendo de infancia, entonces ahí es donde yo adapto la música a la infancia. Y en algunos lugares te vuelven a llamar, con lo cual puede tener una cierta continuidad. Claro, me vuelven a llamar, o para el nivel primario, si fue en jardín, o para hacer una actividad con los abuelos o con los papás, o las docentes para alguna capacitación sobre la escucha. Claro. Vos llamás a esta propuesta conciertos didácticos, Diana Toblieb. A ver, ¿por qué lo llamás así?
¿Por qué los considerás didácticos? En realidad porque fue didácticamente desde la formación. O sea, lo pensé como si fuera una planificación pedagógica con objetivos, con contenidos, con actividades, y de ahí es como que iba pensando la obra, la actividad, el material, y efectivamente, si te vuelven a llamar, también se puede hacer una cierta progresión. Claro, vamos haciendo progresiones y fui cambiando de juegos para primaria, por ejemplo, estoy haciendo otros juegos que no hago para jardín, donde tienen que adivinar el sonido de los instrumentos, hacen que tocan todos los instrumentos y a lo mejor tocan 2 o 3 y les encanta. Y les encanta a los chicos más grandes también, porque es como que les gusta la música, les gusta el juego. Y yo tomo en cuenta eso, el juego en el nivel inicial, que es un juego sensorial, gestual, corporal, participativo. Claro. El juego simbólico para un poquito más grandes, y para los más grandes de primaria el juego de reglas. Y ahí es donde pueden jugar con alguna regla y a lo mejor 200, 300 chicos y les encanta. Bueno, vamos a retomar después el tema en otro momento. Vamos a escuchar ahora a Marcelo Balcells y nos va a contar en principio cómo se relacionó con la música desde su infancia. Soy Marcelo Balcells, soy cantante, soy docente. Les cuento que yo tuve el privilegio de nacer en un hogar muy musical, donde se escuchaba todo tipo de música y muchas horas de música había en mi casa desde niño. Se escuchaba jazz, se escuchaba música clásica, se escuchaba tango, se escuchaban los pocos discos de folclore que estaban grabados en aquellos años cuando yo era niño. Esa eclecticidad en mi formación auditiva la mantuve durante toda mi vida. Fue muy importante esos primeros años de mi vida. Desde muy niño yo cantaba en los coros de la escuela, en los coros de la iglesia, cantaba solo canciones populares que me enseñaban mis padres, y después las canciones que tenía que cantar en los actos escolares y demás. Y a los 7, 8 años empecé una formación como pianista. Después ingresé al Conservatorio Nacional de Música, me recibí muy joven, a los 19 años, y mi primer trabajo fue en una escuela de Avellaneda, en Docsur exactamente, partido de Avellaneda. Fue un gran desafío para mí, tenía muy poca experiencia, nada, solamente las prácticas que había hecho como estudiante en el conservatorio, y este era ya un trabajo como docente en una escuela, de jardín de infantes a 7º grado. Nunca cumplía con la programación establecida, que era cantar las marchas patrióticas, cantar en los actos escolares determinadas canciones folclóricas y bailarlas. Tenía mucha facilidad para bailar las danzas folclóricas, las había bailado mucho desde niño, me parecen maravillosas y me parece que es formar un sentimiento patriótico y de tradición que me parece innegable. Pero paralelamente siempre fui incursionando con otras músicas y creando actividades para que de alguna manera los chicos supieran que además de lo que se les proponía en la escuela y lo que escuchaban en la radio, había otras músicas a las que ellos no iban a tener acceso, porque por ahí no tenían la posibilidad económica de comprar el Winkofone y comprar los discos. Entonces les llevaba, qué sé yo, empezaba la primavera, les llevaba la primavera de Vivaldi y les decía, bueno, hoy vamos a pintar, a dibujar con este estímulo musical, no sé si les usaba la palabra estímulo, con esta música. Y no ofrecían ninguna resistencia, incluso los serenaba, les gustaba, y yo repetía esa música varias veces, buscaba un movimiento de esa obra, y terminábamos cantando ese leitmotiv. Naturalmente, salía así de fácil. Así fui poniendo otras músicas y nunca descuidar tampoco la parte del folclore. Cantábamos canciones de copla, porque en aquel momento ya cantábamos las canciones de copla del noroeste con caja, las que había recopilado Leda Valladares, de quien siempre fui muy admirador, y me parecía que era para la escuela era una cosa de ida y vuelta de cantarle esas coplas, que fue hermoso como las asimilaron, pero siempre incursionaba con otras músicas.
Bueno, tendremos hacia el final del programa la segunda parte con Marcelo Balcells, que es, por otra parte, quien canta nuestro tema de apertura. ¿Un comentario? Es que en la escuela se puede llevar cualquier tipo de música, como que no hay que catalogar música clásica, música folclórica. Es otro tipo de lenguaje donde los chicos se expresan. Porque ellos no saben, yo les explico qué es una música clásica o qué es lo que van a escuchar, pero después empiezan a aplaudir espontáneamente como si estuvieran bailando otro tipo de música. Como que ellos no tienen claro, es un modo de expresarse de alguna otra forma. Claro. Y de tener la libertad de poder escuchar. En el próximo bloque vamos a centrarnos más en el folclore y retomamos contigo y con nuestro próximo invitado en el bloque último del programa. Ya volvemos. Es mucho más que los múltiplos de cieravelas por la mar. Bueno, estamos aquí con Leonardo Pérez y vamos a hablar un poco de la presencia o ausencia del folclore en las escuelas. Bienvenido, Leonardo. Bueno, pero antes, ¿qué te parece si nos situamos un poco y pensamos qué es lo que se entiende por folclore, sobre todo qué abarca? Bien, bueno, primero gracias por la invitación. La verdad que la palabra folclore es muy amplio, ¿no? Y a veces nosotros centralizamos lo que es el folclore tal vez solo en la música, en la danza, y el folclore es mucho más que eso, ¿no? No solo el folclore es la música y la danza, sino que también son la gastronomía, desde la literatura, son muchos temas que se puede abarcar el folclore. Cuando decís literatura están desde las coplas, los dichos, las leyendas, exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, pero es muy amplio, ¿no? Yo creo que es algo muy cultural, digamos. Entonces, el folclore, nosotros solamente, es como que lo conocemos solamente por el lado de la música y la danza, pero en realidad es muy amplio, ¿no? Y en las escuelas, un poco lo que yo trato de transmitir cuando estoy en la escuela es que el folclore lo debemos abarcar de distintas áreas también, ¿no? Para que nos demos cuenta qué es el folclore. Y que se puede hacer trabajos y actividades interdisciplinarias y no solo que el folclore sea a cargo del profe de música dando una canción o la maestra, ¿no? Explicando una danza para un acto, por ejemplo. ¿Y por qué te parece importante que los chicos conozcan? ¿Qué pensás que les aporta? Bueno, yo creo que lo importante es, algo que dijiste, es que ellos deben conocerlo y nosotros como docentes debemos transmitírselo a ellos, el folclore. Lo importante que es algo nuestro, ¿no? Es algo que a veces nosotros en estos días, ¿no? O en estos tiempos, mejor dicho, ¿no? Por toda la música que entra o estilos o lo que fuese, que hoy por hoy los chicos tienen otras llegadas y lo que nosotros tratamos de hacer es transmitir que lo importante que es que el folclore sea algo que ellos los tienen ahí, al alcance de la mano, ¿no? Sí, que nos identifica, ¿no es cierto? ¿Qué es esto que estamos viendo? ¿Es en alguna escuela? Bueno, la verdad que esto es algo muy lindo. Es un proyecto que nosotros lo llamamos charlas o encuentros, en realidad, que nació todo en el 2021. Que en realidad es a raíz de que en el año 2019 se hizo ley, ¿no? La enseñanza del folclore en las escuelas, ¿no? Que es la ley 27.535. ¿Y se cumplía en esos años? Mira, yo no sé si se cumplía, yo creo que sí, ¿no? Porque siempre, yo creo que desde mucho tiempo, en los actos escolares siempre hubo folclore, ¿no? Entonces, como fue en el 2019 esto de la ley, y en el 2020 vino la pandemia, en el 2021 yo por haber participado en ese entonces en un evento en el Senado, cuando yo era músico de la Chacareta Santiagueña, donde estaba en ese entonces,
nosotros lo que hicimos en ese momento fue ser parte de ese evento, ¿no? Y acompañamos en ese momento a esto de la ley, que era una ley que era llevada a cabo por la senadora Magdalena Odarda en ese entonces. Hoy tiene otras funciones ella. Bueno, fue ley en ese momento, pero parece que en el próximo año lectivo va a ser obligatoria en inicial y en primaria, bueno, que tenga presencia el folclore, y ahí habrá que ver entonces, bueno, con qué propuesta se llega a las escuelas. Yo te preguntaría entonces, en estos años que vos trabajás en instituciones educativas, ¿cómo es recibido por parte de docentes o de los alumnos? La verdad que la recepción es muy buena y a los chicos les gusta. Les gusta mucho, les gusta la parte de cuando tienen que cantar y también cuando no solamente es el canto, sino también cuando trabajamos con otras áreas para hacer algún trabajo, para un acto o algún evento, ¿no? Los chicos siempre tienen una muy buena recepción con el folclore. La verdad que lo reciben muy bien y los docentes también. Y a veces los docentes también nos piden más folclore, ¿no? Ahora, si va a pasar a ser obligatoria, digamos, la enseñanza, supongo que será necesaria una formación docente también específica en estos temas. Específica, sí, totalmente. Bueno, eso es un poco también de lo que se viene encargando también un poco la Academia Nacional del Folclore, ¿no? Que es... ¿Qué es eso? De que tratar de formar a los docentes en estas especialidades también, ¿no? De poder dar el folclore. ¿Y cómo reaccionan, por ejemplo, cuando la propuesta a veces será cantar, otras veces será bailar? ¿Cómo es recibida esa propuesta? Teniendo en cuenta que lo que los chicos actualmente ven, sobre todo los chicos de las grandes ciudades, en los medios de comunicación, es totalmente otros ritmos, otras coreos. Entonces te pregunto, ¿cómo es recibido por los chicos y sobre todo por los varones? La verdad que muy bien, incluso... en una de las escuelas que estuvimos, que teníamos un poco de temor cuando llevamos estas charlas, es que era para un secundario, ¿no? Chicos más grandes, en un colegio privado de la zona de Olivos, y la verdad que estábamos medio como viendo cómo encarábamos esto, cómo encarábamos el tema de la charla, cómo llevábamos el folclore, y la verdad que nosotros invitamos a los chicos a bailar, y la verdad que los chicos súper entusiasmados, bailaban, hacían rondas, dirigidos por los profes de danzas también, que son parte del staff, y la verdad que muy bien, y nosotros ponemos como ejemplo siempre primero a los docentes o directivos, que son los que dan una especie de puntapié a todo esto. Bueno, y por ejemplo, estas danzas tienen una coreografía, ¿no es cierto? Ahí estamos viendo también que hay que aprenderla, que hay que ser, me imagino, más o menos riguroso, si no, no sale como estamos viendo armónicamente. Y sí, digamos, las danzas son bastante rigurosas y parecen, a veces, tal vez por el ritmo, tal vez parecen que son parecidas, pero no lo son, ¿no? Tenemos la chacarera y el gato y el escondido, rítmicamente, musicalmente puede sonar igual, pero en realidad tienen distintas formas. Y ninguna de esas es igual tampoco a una samba. Exactamente, la samba al contrario es una samba mucho más lenta y tiene otro tipo de coreografía, incluso va acompañada mucho con el pañuelo, ¿no? Que es muy característico de la samba, ¿no? De esa danza. De todas esas es mejor recibida? Bueno, la chacarera es una danza que la verdad que la reciben muy bien. Yo creo que debe ser por esa fuerza que tiene la chacarera, ¿no? Que es algo que uno siente de muy chico y cuando la transmite también ese primer rasguido es muy lindo y creo que eso te da como ganas de salir a bailar. ¿La que más se acompaña con palmas? Bueno, contanos un poco qué lugar ocupan las palmas en el folclore. Bueno, eso es algo muy interesante porque, por ejemplo, en estas charlas que nosotros damos, lo primero que tratamos de explicarles a los chicos es esto de acompañar, ¿no? Y nosotros cuando éramos chicos, yo cuando era chico, cuando aprendí el ritmo de la chacarera, nos enseñaban, incluso en mi casa, era acompañar con el papá, mamá.
papá, mamá. Claro. Y uno así lo fue incorporando y así tal cual lo transmitimos nosotros en las charlas estas. ¿Y esto que estamos viendo? Esto fue, este año fue una charla que hicimos, que de paso voy a nombrar al staff, que es integrado por Muya Carabajal, integrante de los Carabajal. Después está Nico Aguirre, Lucas Aguirre, y la pareja de danzas es Gabriela y Diego. Pero es una charla, pero Esto también tiene... claro, es una charla... También bailan. También bailan, ¿no? Porque estas charlas que nosotros llevamos a las escuelas... ¿Qué incluyen las charlas? Bien, incluye. La mayor parte del tiempo es que ellos conozcan estos géneros musicales de la rama del folclore, ¿no? Lo que estuvimos hablando recién, este tipo de danzas. Y nosotros lo que hacemos un poco es esto de transmitir este mensaje, ¿no? Que hay una ley, y también esta danza está acompañada por sus docentes y directivos, donde nosotros le mencionamos esta ley y le decimos que debemos incluir el folclore en las currículas, en las planificaciones, en actividades, para que ellos tomen conciencia de eso, y como decís vos, como esto va a ser obligatorio, que es ya desde antemano, desde un principio de año, cuando nosotros nos ponemos a planificar, que el folclore sea parte de esa programación. Bueno, por otra parte, cada país tiene su folclore, con lo cual es importante valorizar el propio. Exactamente. Y en relación a los instrumentos... Los instrumentos que nosotros llevamos a estas charlas es muy tradicional. Llevamos guitarras, violín, que lo toca Lucas, y también el bombo. Muy clásico, muy clásico. Y después está la pareja de baile, pero... solamente con eso hacemos. ¿Y los chicos, digamos, se relacionan un poco o les explican algo de cada uno de esos tres instrumentos? Exactamente, lo que hacemos es explicarle más que nada sobre el tema del violín, ¿no? Cuál es su sonoridad, cómo se interpreta, cómo se usa, cómo es que suena. Lo mismo la guitarra también. Hacemos que ellos puedan... La guitarra criolla. La guitarra criolla, claro. La guitarra criolla. Así que nosotros tratamos de eso, dárselo para que ellos lo puedan tener también. Ahí estamos viendo de fondo un zapateo. Un zapateo, sí. Bueno, eso es la parte de... Dentro de la chacarera hay un momento, dentro de la chacarera, dentro del escondido también, donde aparece ahí el zapateo solista, digamos, del varón, donde la mujer también lo acompaña mudanceando, ¿no? Bueno, que eso supongo que requiere todo un aprendizaje. Realmente requiere un aprendizaje. Yo no soy experto en baile, podemos hablar de la música, pero sí, es muy complejo, ¿eh? Es complejo zapatear, ¿eh? Yo lo he tratado de intentar y es bastante complejo. ¿También hacen referencia al atuendo? También, porque es parte del folclore también, ¿no? El atuendo también es parte del folclore. Incluso cuando yo tocaba en este grupo, la Chacarera Santiagueña, íbamos vestidos de gaucho y íbamos por todos lados, por todo el país, y visitando otros países también con el atuendo de gaucho, ¿no? Que hoy por hoy se conserva en algunos grupos, pero no tanto ya. Claro, pero para los chicos, insisto, sobre todo de las grandes ciudades, sí, eso es de un total desconocimiento, es raro, ¿no? Digamos, el poncho, por supuesto pueden verlo algunos eventualmente incluso en viajes al norte argentino, pero no es sino el resto, lo que estamos viendo, esas blusas, esas polleras, lo que vimos hace un rato, el cinturón. No hay un conocimiento habitual de todo esto. No, lo que sí se ve es que, digamos, el momento donde se ve eso, más que nada, son en los actos escolares, cuando las docentes le proponen, ¿no?, a las familias llevar este tipo de atuendo, donde hay una preparación de eso, ¿no? Pero si no, es muy raro que se vea, es verdad, sí. Sí, da para reflexionar por qué con tanta seguridad en los actos escolares hay presencia de todo esto y después desaparece. Desaparece. Incluso el otro día hablaba con un colega y me decía, ¿no?, que a veces como que te miran raro si estás vestido con una bombacha de gaucho o una alpargata, ¿no?, en una ciudad como esta. Es como que es raro eso, pero no debería pasar eso, no debería pasar eso. Eso es nuestro folclore también.
Bueno, te quedás con nosotros, Sí. Nos vamos al próximo bloque y nos reencontramos entonces también con Diana Toblik. Mucho más que muy bien felicitado y más que 3 carabelas por la mar. Confianidad y confianza. Bueno, claro, nuestro tema de hoy, les decíamos al comienzo, es desde la clásica hasta el folclore, y aquí los tenemos juntos, y a lo mejor hay algo en común en las propuestas. ¿Qué les parece? ¿Hay algo en común, Diana? Y sí, o sea, es un lenguaje para expresarse, para llegar a la sensibilización. Son lenguajes, la música es un lenguaje expresivo. Entonces es como que yo veía que bailaban, que cantaban. Siempre cuando un chico lo invitan a jugar, porque están jugando también en la danza, es como que ahí sale el proceso creativo. Y creo yo que tanto en la clásica como en el folclore, lo importante es cómo ellos se integran a eso, ¿no? El tema de cualquier forma, ¿no? La forma instrumental o como público o acompañando, me parece algo muy interesante cómo ellos interpretan, ¿no? Instrumentos, cómo ellos adaptan eso, ¿no? Y me pareció interesante lo de las palmas, porque si bien la música clásica no es para aplaudir, No, sin claro. embargo yo elijo obras donde espontáneamente aplauden. Bueno, hay a lo mejor músicas que son más rítmicas, y el tema es, bueno, ahí estamos viendo una de las danzas, ¿no? Cómo a veces el prejuicio puede estar más en los adultos, sean padres, sean docentes, no importa, pensar que no va a ser bien recibido. Habíamos escuchado a Marcelo Balcells en la primera parte, donde él hacía referencia a los distintos géneros musicales que escuchaba en la infancia. Bueno, ¿cómo les parece que actúa justamente escuchar desde la infancia tanto música clásica como folclórica? Y les da un abanico de posibilidades para expresarse, para escuchar. Como que no, todos nosotros vivimos, nacimos escuchando distintas músicas, distintos estilos. Exactamente. Sí, yo creo que ellos se enriquecen mucho en eso. Entonces, al poder escuchar de la música clásica o folclore, o como hago yo, yo también abordo la música clásica en la escuela y lo doy como forma de ensamble musical. Hacen tanto Bach, como yo veía lo que hacías vos, pero ellos hacen Bach, hacen Mozart y también hacen Oración del Remanso, claro, por ejemplo, ¿no? Maravilloso. Entonces, de Van der Molle. Y la música potencia habilidades motrices, intelectuales, o sea, todos sabemos los beneficios que trae la música, además de calmarnos o de poder sacar nuestras emociones. Ahora, no tenemos incorporado en nuestras escuelas poder escuchar, por ejemplo, música clásica, instrumental en general, mientras se trabaja. Yo lo veía en los jardines maternales, que a veces lo ponían cuando los nenes dormían, que me llamaba la atención, como para que se calmaran, pero nunca lo vi como recurso para mostrarlo. Y que es riquísimo, porque los chicos realmente lo disfrutan y se expresan y están ahí atentos a los instrumentos, a la sorpresa. Yo cuando doy clases, lo que es el primer ciclo, les pongo música clásica y la verdad que a veces quedan impactados con el sonido, ¿no? Con esos sonidos que ellos escuchan de esa música, porque tal vez también lo que pasa es que no escuchan mucho en las casas también ese tipo de música, o escuchan otros. Hoy por hoy esas generaciones, ¿no? Digamos, del primer ciclo, las familias son bastante jóvenes también y tal vez escuchan otras músicas como el rock, por ejemplo, que está muy bien igual. También les hago escuchar rock, pero tal vez no es tan común. Entonces ellos se impactan cuando escuchan eso. Bueno, pero ahí también lo que es interesante es trabajar las diferencias, ¿no? Poder descubrirlas. Cuando vos presentás a los instrumentos, ¿cómo lo haces? Porque los instrumentos se diferencian en distintos aspectos. Y en general los presento como que yo traigo la orquesta. Vamos a escuchar ahora. Hicimos referencia a un músico. A ver. Ah, hermosa.
turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río, su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones. Y en los espineles, déjanos tus ojos. Bueno, este ritmo, esta canción es todo, ¿no? Me parece la letra, la música, la interpretación. ¿Cuántos temas folclóricos hacen referencia a la geografía de nuestro país, al río como protagonista, ¿no? Exactamente. Lo que tiene, yo creo que una de las cosas lindas que tiene el folclore son sus letras en sus canciones, ¿no? Que el folclore te describe un paisaje y vos lo ves cuando se escucha esa letra, ¿Y ¿no? cómo puede ser el punto de partida en esos trabajos interdisciplinarios que son los más ricos, ¿no? Bueno, las poesías hechas canciones dedicadas al río y después trabajar en todo caso los nombres de los ríos con los que limita cada provincia. ¿Decías, Diana? No, que me hace acordar que si bien la música clásica no tiene letra, justamente yo los invito a la imaginación, donde cada chico puede soñar que está donde tenga ganas de estar. En un momento yo los invito a viajar en un barco, de casualidad, que nos vamos todos de viaje y ellos imaginan y van diciendo dónde están y dónde la música los va llevando. Habíamos hablado antes de los instrumentos que llevas, que decíamos tienen sus diferencias. ¿Cómo presentás esas diferencias? Los presento como que, bueno, en una orquesta no hay un instrumento más importante que otro. Muestro esto que también es importante, que no hay uno que se destaca, que me puede gustar más un instrumento que el otro, pero son todos importantes. Y les muestro los instrumentos de cuerdas, que muestro el violín, el violonchelo. Se presentan los instrumentos con una obra pequeñita de 1 minuto, clásica, conocida, muy cortita, y los chicos aplauden espontáneamente cuando la presentan. Claro, y se diferencian por la forma desde ya, ¿no es cierto? Y por el sonido. Vos decías las cuerdas, porque está muy bien ir aprendiendo que los instrumentos se clasifican de distintas maneras, ¿no? Y después presento al de viento, y después presento a los de percusión, o al teclado, que también es de cuerda con percusión. ¿Y qué dificultades aparecen sobre la marcha cuando llevas folclore a las escuelas, cuando llevas música clásica? A ver. La verdad que las dificultades, tal vez cuando vamos con estas charlas a las escuelas, tal vez es un poco el desconocimiento, ¿no? Es un poco lo que a nosotros nos llama un poco la atención, ¿no? Por eso lo que un poco yo escuchaba la charla que tenías con Diana, y nosotros lo que hacemos a partir de este año en estas charlas es, nosotros llevamos el folclore, charlamos, bailamos, nos divertimos, pero también le dejamos una actividad a ellos como para que, bueno, trabajen el folclore, y con el tiempo les damos un tiempo bastante amplio para que lo puedan hacer y para que ellos nos envíen a nosotros también eso, ¿no? Porque por ejemplo, ¿qué actividad? Lo que trabajen el folclore de cualquier lado, como hablábamos recién, con tareas interdisciplinarias, con gastronomía, o con la danza, con alguna interpretación de alguna canción folclórica. Nosotros le dejamos eso como para que lo hagan libremente, ¿no? Para que haya una continuidad. Exactamente. ¿Y vos? Y yo también lo hago después, porque muchas veces las escuelas, con el afán de querer mostrarme que los chicos aprendieron, les enseñan todo lo que vamos a ver antes. Y después es como una cuestión repetitiva que levantan la mano para
mostrarme que aprendieron. Y yo justamente quiero al revés, que a partir de lo que escuchan y del proceso creativo y de lo que van sintiendo con la música puedan ir a la teoría. O sea, yo voy de la práctica a la teoría y les dejo también muchas veces no solo trabajo, sino este tema de la escucha, para que trabajen con las docentes, más que nada, porque los chicos escuchan y están atentos, y uno tiene que saber de chicos para poder transmitir también y para poder entender el lenguaje, porque en la mitad del espectáculo están preguntando y uno tiene que estar atenta a lo que están diciendo. Sí, hay muchas maneras en las que los docentes pueden darle continuidad a lo que vos llevás, porque la música tiene presencia, bueno, de pronto hay, desde en las artes visuales hay presencia de instrumentos y desde ya en el cine, claro. En distintas películas, no solo en aquellas que tienen puntualmente que ver con la música, como El profesor de piano o El profesor de música, pero sí en muchas películas aparece, tiene presencia en el teatro muchas veces. Y les iba a preguntar también si recuerdan alguna anécdota que les parezca significativa del trabajo que hacen en las escuelas. Yo me sorprendo cada espectáculo que hago porque nunca es igual al otro. Son todos diferentes porque el público va cambiando y los chicos van cambiando. Entonces las respuestas de los chicos son maravillosas. Claro. O sea, desde presentar un violonchelo en una escuela, con ellos dijeron, uy, mirá el escudo, mirá lo que aparece, como que nunca lo habían visto en una escuela que jamás, hace muchos años. Quizás ahora están más vistos esos instrumentos, pero todo es una sorpresa. O les digo, bueno, ahora vamos a abrir los oídos, los ojos, y alguna dice, y el corazón también. Y entonces como que yo retomo lo que ellos dicen para después usarlo en otros espectáculos, porque me dan letra. Los chicos me van dando letra para yo seguir creando. Bueno, vamos a escuchar, y después nos contás vos, Leonardo, la segunda y última parte de Marcelo Balcells. Soy Marcelo Balcells, soy cantante, soy docente. Les quería contar cómo fue mi experiencia como profesor de música en colegios secundarios. Era muy joven cuando empecé, tendría 21 años, y se me ocurrió armar un equipo con los profesores de historia, de geografía y de literatura y castellano. La materia se llamaba Cultura Musical. Yo tenía que enseñarles la biografía de los músicos, tenía que enseñarles rudimentos de la lectoescritura musical y cantar algunas canciones, si era posible, porque justo los varones sobre todo estaban en el cambio de voz. Entonces armé un equipo, como les decía, con los otros profesores, y íbamos trabajando en forma paralela, de acuerdo al periodo de la historia que estaban enseñando. En primer año yo iba buscando las músicas que tenían que ver con la música antigua, que creo que era historia antigua o historia de Roma y demás. Y con los profesores de geografía, creo que supónganse que era geografía argentina, las distintas regiones geográficas y las músicas que existían en esas regiones geográficas, y con la profesora de castellano y literatura, bueno, trabajar la poesía de nuestras canciones folclóricas y de nuestro tango, poetas maravillosos en ambos géneros. Y fue muy interesante ese trabajo paralelo, fue muy integrador, y siempre alterné una eclecticidad de música, desde el rock nacional, que empezaba a aparecer sui generis, me acuerdo en aquellos años, o Lito Nebbia y Los Gatos, y también les hacía escuchar música clásica, y también les hacía escuchar jazz, y por ahí tenía que estudiar los instrumentos musicales. Entonces trabajábamos el piano. Entonces el piano no solamente era para ser tocado por Marta Argerich o Bruno Gelber, también lo tocaba Charly García, también lo tocaba Ariel Ramírez. Entonces, con la excusa de mostrarles las distintas maneras de tocar el piano, les presentaba distintos estilos de música. Y así, por ejemplo, cuando enseñábamos la clasificación de las voces, soprano, contralto, en el caso de la mujer, mezzosoprano, tenor, bajo, barítono, y entonces les llevaba ejemplos de cantantes populares, de cantantes clásicos de música de cámara, de música de ópera, y analizábamos ese timbre de la voz, cómo podía recorrer distintos estilos.
Y la verdad que siempre fue muy, muy aprobado la propuesta. Y les cuento que ahora, gracias a las redes sociales, he recuperado relación con muchos exalumnos de aquellos años, de tantos años de docencia. Y más de una vez me dicen, uy, ¿sabes que yo empecé a escuchar música porque tal autor, porque vos una vez llevaste algo de Bach, o vos me hiciste conocer tal cantante, Ella Fitzgerald, supónganse? Y la verdad que es un hermoso reconocimiento, y creo que es muy interesante abrir el espectro musical y llevarlo con mucha convicción, y la música es buena o mala. Y toda la música es maravillosa e imprescindible. Bueno, le agradecemos a Marcelo Balcells y por supuesto la función de la escuela es abrir puertas, abrir ventanas, abrir mundos. Les iba a preguntar entonces, había quedado pendiente el tema de la música. Ojalá todos los chicos puedan tener buenos recuerdos de sus profesores de música, porque en realidad hasta buena parte del siglo pasado, efectivamente lo que mencionaba Marcelo era así, había mucha biografía de los músicos, que es importante, también es interesante, y había mucho también del pentagrama, ¿no? Había que saber mucho solfear, había que saber el valor de cada una de las corcheas, de las redondas, y la música en un punto quedaba fuera de todo eso. Anécdotas. Yo me quedé pensando con esto de la música y de lo que podríamos ayudar en las escuelas a hacer con la escucha. O sea, trabajar la escucha desde escuchar y alinear nuestras emociones, nuestros sentimientos primero, para poder escuchar a los chicos y a las demandas y a los demás. O sea, escucharse uno primero para saber si concuerda la emoción con el deseo, con que realmente qué es lo que estoy haciendo. Porque una vez que uno hace lo que realmente desea, lo transmite con mucha facilidad y, como decía acá el músico, de la misma manera. Lo transmite con emoción y lo transmite con seguridad. Entonces los chicos toman todo lo que los docentes y los directores le van a transmitir. Tomando un poco lo que decía Diana, me pasó este año algo muy interesante dando clases, que con una alumna de 13 años debe tener, sí, 14 años supongamos, y estábamos viendo Libertango, ¿no? No es el folclore, pero quiero contar esto porque me pareció muy interesante, porque, bueno, estamos viendo el Libertango, empezamos a hacer ensamble, instrumentación, dividimos, y ella quería tocar el piano. Nunca había tocado piano en clase, entonces digo, bueno, ¿vos querés tocar el piano? Sí. Bueno, vos vas a hacer esta parte de la obra. Entonces siempre por el tiempo siempre se me pasaba de pasarle la partitura o de pasarle las notas, y un día se lo pasó por mail, ¿no? Por este Classroom que ahora tenemos. Bueno, se lo paso, nos encontramos después de las vacaciones y nos juntamos a ensamblar. Empezamos a ensamblar y me dice, profe, ya lo tengo. ¿De verdad? Sí, sí. Vea que nunca lo vimos, ya lo tengo. Bueno, listo. Sentate al piano, trae la hoja. No tengo la hoja. ¿Pero cómo no tenés la hoja? No tengo, lo tengo acá. Bueno, listo. Empezamos a hacer el Libertango y empezó a hacer el piano y me quedé completamente sorprendido. Pero ¿a qué voy con esto? ¿Cómo le llegó a ella la obra? ¿Cómo fue que la abordamos? Y de tal manera que, de la manera que lo abordamos, cómo ella fue escuchando, cómo sonaban los instrumentos, yo creo que ella ahí captó eso, ¿no? Se apropió de eso, ¿no? Y me sorprendió, la verdad que me quedé sorprendido de cómo tocaba el piano. Y antes hacíamos referencia a todo lo que abarca el folclore, desde la literatura, y entonces, porque decíamos, bueno, es como puertas de ingreso muy diversas, como pueden ser los cuentos, las creencias, los dichos, ¿no es cierto?, y el humor. De despedida, chiquito.
Primero agradecerte la posibilidad de mostrar lo que hacemos y lo que venimos trabajando y visibilizar que cualquier música se puede llevar a las escuelas. Ya que estamos hablando, mostramos esto que trajiste porque sos embajadora de paz. Sí, eso, eso es otro tema, que juntamos varios chicos, 500 chicos cantando por la paz en el Congreso de la Nación y bueno, fuimos también y llevamos la música clásica. Bueno, de despedida. Bueno, primero gracias por la invitación y poder que podamos hablar de folclore, ¿no? Que es bastante interesante y tal vez no hay mucho espacio donde se pueda hablar sobre estos temas y de ya gracias por todo. Y no porque sea obligatorio el año que viene, sino porque vale por sí mismo, ¿no? Nos vamos a la bibliografía rápido. Esta primer propuesta que trajo Diana, La música es un juego de niños, de François de Lalande. Les proponemos también este otro libro que está escrito por Rosita Barrera, que, docente, investigadora, y se requete nota que ha hecho una enorme investigación justamente por todo lo que incluye este libro. La verdad que en este libro no falta nada. Están desde las danzas, las coreografías, los dibujos, las tradiciones, las leyendas, y además un montón de actividades que es lo que en general los docentes más piden. Nos vamos al último, que es Pedagogía musical, 2 décadas de pensamiento y acción educativa, de la querida Violeta de Gainza, que todo músico conoce, por supuesto, porque ha tenido mucho que ver en la formación de los músicos de nuestro país. Y me voy a despedir entonces yo pensando que es absolutamente válido, necesario que la escuela dé a conocer todos los géneros musicales sin prejuicios, que la escuela esté abierta a aquello que los chicos traen, los adolescentes sobre todo traen de fuera de la escuela, y también, por supuesto, ofrezca lo que solo la escuela puede ofrecer, lo que los chicos a lo mejor en otro lugar no van a encontrar. Gracias, hasta la próxima semana. Auspició este programa CETERA, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. SUTEBA, Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, acompaña este programa.